Ok, bueno, seguimos resolviendo el parcial. Sí, acá pues tenemos tres problemas que vamos a resolver hoy, el 4, el 5 y el 6. El 4 pues es bastante interesante. Sí, digamos, tenemos un compuesto A, que es un anillo de 5 miembros. Sí, y que posee una fórmula molecular C7H12. Si ustedes sacan el índice de eficiencia de hidrógeno, saben que tendría que ser 2, ¿no? Entonces tiene un doble enlace y un ciclo, porque ahí dice que hay un ciclo, ¿no? Entonces le quitamos el anillo de 5 miembros y tenemos que hay un doble enlace. De acuerdo a las condiciones del problema, pueden ser alguno de estos, ¿sí? Que estoy marcando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, todas van a reaccionar y el primero les dice que da un dialdehído. Entonces, digamos, si acá hubiera un enlace en la molécula que estoy marcando, ya no podría ser un dialdehído. Sí, acá, pues en este caso solo hay dos posibilidades. Al final podemos plantear ya sea un anillo de 5 miembros, dos metilos, ¿sí? O un anillo de 5 miembros y un etilo. ¿Sí? Estos dos metilos podrían estar en cualquier posición, pero el C nos dice que produce un compuesto aquiral. Es decir, cualquier combinación de metilos en otras posiciones da por fuerza productos quirales. Entonces, este nos da un carbono aquiral, digamos. Y acá también, digamos, el etilo podría darnos un carbono a una molécula aquiral o que no es quiral. Sí, y bueno, estos dos son las dos posibilidades que son correctas. Digamos, no hay cómo diferenciar si entre estas dos. Entonces son con las que nos quedamos, ¿sí? Esta nos daría formas quirales. Sí, entonces no podría ser, ¿verdad? Porque entonces estos grupos serían quirales. Bien, entonces pensemos en estos dos dialdehídos, ¿no? Podrían ser. Después la siguiente reacción se da un diol vecinal, digamos, ¿sí? Cis. Sí, y por la acción de permanganato, pero inmediatamente después con el periodato, sí, se rompe, se da la ruptura oxidativa entre dos dioles, sí, se daría acá la ruptura para formar dos ácidos carboxílicos, sí, que son los que tenemos acá dibujados. Entonces, al final ustedes tienen que A podría ser cualquiera de estos, sí. B, que sería el dialdehído, podría ser cualquiera de estos dos. Y sé que sería el ácido, podría ser cualquiera de estos. Sí, digamos, el diácido sería D, perdón. Y C, esto sería D. Y C tendría que ser este. ¿Sí? Ahí se acabaría el problema. Solo nos queda que cuando tratamos A con un ácido, un peroxiácido, ¿sí? Los ácidos peroxiácidos les da regularmente epóxidos que están dibujados acá abajo. Vamos a marcar, serían estos, ¿sí? La reacción para formar F y G. Entonces, un peroxiácido les podría dar un epóxido, ¿sí? Para después con hidrólisis ácida o hidrólisis alcalina, ¿sí? Digamos, les podría generar un diol vecinal, solo que trans. Como les da trans, digamos, da lugar a dos enantiómeros, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podría ser cualquiera de estos podría ser F o G. Entonces, esto podría ser F y G. Bien,
Entonces, ese sería un problema, ¿no? Después tenemos el segundo, ¿sí? Está bastante sencillo, ¿sí? Solo que hay que dibujar un montón. Sí, digamos que se logró hacer esta síntesis, sí, plantea un mecanismo completo, sí, y no olvides el movimiento de electrones, sí, y discute por qué la reacción se hace 5 días. Entonces acá hay una pequeña ayuda. Saben que esta molécula es el dímero, sí, entonces la otra molécula que les queda es es el dieno. Entonces, la otra molécula que les queda sería el dienófilo, ¿sí? Solo que reacciona dos veces, ¿sí? Reacciona acá, digamos, en este doble enlace y reacciona acá en este doble enlace para generar una especie más o menos así, ¿sí? Entonces, acá se ve que podríamos tener una reacción de Retro-Diels-Alder, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos proponer? Podríamos proponer que, digamos, estos electrones podrían pasar hacia acá, ¿sí? Digamos, eventualmente, entonces esto se debería de romper, ¿sí? Generaríamos acá otro doble enlace y por último, este doble enlace pasaría hacia acá. De igual manera, podemos proponer lo mismo acá abajo. Vamos a proponer que se rompe este enlace, ¿sí? Para generar un doble enlace acá, para después generar un doble enlace acá, generamos un doble enlace acá y ahí quedaría el movimiento de electrones para generar el producto que estábamos esperando, ¿sí? Que sería este. Bien, entonces, ¿por qué la reacción podría durar 5 días? No hay que olvidar que la reacción se tiene que dar 2 veces, ¿sí? Entonces, para que la reacción se dé 2 veces, ¿sí? No necesita tiempo, ¿sí? Entonces, por ello es que requiere probablemente 5 días. Otra cuestión es que la temperatura no se hace temperatura muy fuerte. Es si recuerdan, la reacción de Salder se hace arriba de 100 y con catalíticos de Lewis. Entonces, ¿qué sucede? No estamos usando catalítico de Lewis y no estamos usando alta temperatura. Entonces, ese factor termodinámico, digamos, ya le pasamos la factura, digamos, a la cinética de la reacción. Nos va a costar más tiempo llegar al intermediario, ¿sí? Y tener esto. ¿Por qué no usamos temperatura? Bien, probablemente esta digamos, ese anillo de 3 nitrógenos, tetraciclo, digamos, sí, probablemente se descomponga. ¿Por qué no usamos ácidos de Lewis? Recuérdense que el nitrógeno puede donar electrones y podría reaccionar con un ácido de Lewis. Entonces, por ello es que no estamos usando las condiciones que generalmente vemos en una reacción de Diels-Alder. Bien, entonces vamos con el último problema, el problema 6. Si, digamos, en base al mecanismo proponga el por qué el cambio de grupo funcional está asociado a un incremento de rendimiento. Entonces, el mecanismo es, recuérdense, es vía carbenoide, ¿sí? Es con carbeno, ¿sí? Las reacciones Simon-Smith, ¿sí? Y entonces, no genera carbocatión, es bien importante, no genera carbocatión. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? La diferencia tiene que radicar en el estado de transición. ¿Qué sucede? El oxígeno, efectivamente, el zinc, digamos, aquí está en rojito el yodo, porque el yodo debería tener una carga negativa. Sí que no se la puedo poner porque son estados de transición. Entonces él ve esto como un enlace, digamos, el programa. Sí, entonces aquí hay algo malo. Bien, no olviden que hay un una ligera carga parcial negativa. Por ello, hay una ligera carga parcial positiva en el zinc. Entonces, el oxígeno, digamos, podría ayudar
con sus electrones al zinc a estabilizar este intermediario, ¿sí? Porque probablemente baje el mecanismo cuando usamos alcohol. Lo que sucede es que el hidrógeno, el alcohol, puede formar puentes de hidrógeno. ¿Con quién lo puede formar? Pues con yodo, ¿no? Entonces, puede desestabilizar un poco más o un poco, realmente podría no ayudar del todo a esta reacción. Entonces, por ello es que es probable que se esté formando un puente de hidrógeno que esté bajando el rendimiento. Esto estabiliza y por eso se da del mismo lado donde está el oxígeno. Bien, muchas gracias. Espero seguir subiendo este tipo de videos. Gracias.